Ya estamos otra vez de vuelta, aquí con el amigo Nino. Nino, vamos a seguir, habíamos acabado la primera parte diciendo, pues bueno, que en aquellos tiempos, pues claro que habría muy buenos pescadores, porque habría muchísimas truchas y muchos salmones. ¿Cómo ves tú los ríos ahora, Nino? Que es que ya no se ven chavales jóvenes. No se ven porque ¿a qué van a ir al río? Hoy ya no se pueden hacer aficionados al río porque no hay pesca. Porque va la gente a pescar y tienes el primer día de pesca un coto y se vienen a casa sin ninguna trucha. Entonces, ¿cómo va a haber críos que empiecen a pescar? ¿Tu experiencia qué te dice por qué no hay truchas, Nino? Bueno, pues hoy hay mucho cormorán. Sí, bueno, pero el cormorán... Y muchas nutrias. El cormorán no puede comer mucho, pero el río está lleno de nutrias y una nutria se puede comer 4 kilos de pescado diario. Saber si hay 50 nutrias en cada río, a ver los kilos de pesca que se llevan diariamente. Sí, pero no hay tanta... Nino, yo eso lo conozco un poquitín, toda la vida silvestre, la fauna silvestre, sí. La conozco un poco porque me paso horas y horas, ¿no? No hay tantas como las que dicen, ¿eh? Y el cormorán come, pues bueno, sí. El cormorán seguramente que hace más daño que la nutria, porque el plato preferido de la nutria, ¿no sabes cuál es? Sí, el cangrejo y la anguila. Pero es el problema que tenemos aquí ahora, que ya no hay cangrejos y no hay anguilas. Claro, ese es el problema gordo de las nutrias. Pero yo creo que no le vamos a echar... Vamos, no, sería culpa a eso, sería yo creo que un poco irresponsable echar la culpa del bajón de cómo están los ríos a los cormoranes y a las truchas. Desde luego que... También son las aguas, ¿eh? También las aguas, ¿no? También las aguas, no hay que echar solo la culpa a los bichos. No hay aguas, el río se queda seco. ¿Y eso es el mayor problema que ves tú? Pues hombre, claro, toda la parte alta del río Pas, por ejemplo, pues se queda seco, y menos mal que ahora metieron un poco de trasvase del pantano, pero se queda seco y claro. Y en aquellos años no pasaba, por ejemplo, sequías. Y cuando vienen crecidas también, pero este año no sé los salmones que saldrán, pero hace 4 años criaron los salmones, pero cuando estaban criando vino una crecida que bajarían los salmones de Vega de Pas a Puente Arce. Claro. La hueva sobremanera, sí, recién suelta, esas piedras que baja el río arrastrando, pues tiene que acabar con todo ello, sí. ¿Tú crees que en un futuro la trucha que tenemos aquí, que se habla que la trucha que tenemos aquí en Cantabria, dicen que sí es la mejor que hay en España, por lo menos la más brava? No, depende de qué río sea. Sí. Sí. La trucha del Pas siempre fue mejor que la del Pisueña y que la de los demás ríos. Se habla mucho y bien de la trucha del Saja, ¿eh? Del Saja sí, pero de la parte alta. De la parte alta. De la parte alta. Hay que subir de Cabuérniga para arriba. Para abajo, yo ya he mejorado mucho por la cosa de la textil y eso, he mejorado mucho las truchas de abajo. Pero primero llevaban las truchas en el cesto a casa y a las 2 horas estaban podridas, las de aquí del Saja. Y las del Pisueña también se pudrían mucho primero que las del Pas. Las del Pas es trucha más dura, que se alimentan más bien de peces del río, porque no hay balsas, no hay pozos parados. Eso es, sí. Y las otras están de alimento de porquería, y entonces al pescarla, si no coges la navaja y sacas la tripa rápidamente, pues se estropean enseguida. Por eso es lo que le he dicho antes de que... ¿Las truchas más grandes que has visto tú, Nino, dónde las has visto? Bueno, yo las he visto muy grandes en el pantano del Ebro. La primera vez que fui yo allí, que me decían que había truchas de 6 kilos y de 7, pues efectivamente las había, pero donde estaban no se podía pescar, porque era recién esa la presa de sí, los famosos sifones. De la población. Y fuimos pues 4 o 6, entre ellos es el Aloviedo que hemos hablado, que ya no vive el hambre, y vi un letrero yo abajo que blanqueaba y me dicen, mira qué truchas se ven. Y digo, espera un poco que baje yo primero. Y bajé yo al letrero que estaba abajo y prohibido pescar. Y estaba la Guardia Civil escondida allí, a ver si alguno iba a pescar allí. Pero yo ya tenía más experiencia que los que estaban conmigo, digo, ¿qué letrero significa algo? Igual que cuando vas por la carretera y ves... Claro. Y allí, en el pantano del Ebro, en la famosa presa, es donde has visto las truchas más grandes que había. Allí es donde más grandes las he visto. Y pescar, que una saldrá por ahí en alguna foto,
fue en el Pas de 4 kilos. Ah, una trucha ya de las que no se ven ahora, Sí, claro. sí. ¿En qué zona del Pas? En el mismo coto de Puente Viejo. Ah, sí. Entonces era libre. Y 3 años antes estaba 2 kilómetros más arriba, en un pozo que le llaman el Pozo El Bao. Me lo dijo un guarda que había entonces. Dice, hay una trucha por ahí que tendrá, dice, igual tiene 3 kilos. Dice, a ver si la pescáis como sea, me dice. Y como sea era que entonces empezó a hablar de que se pescaba grampín, Sí, los salmones y eso. Y era verdad, que se pescaban ya grampín los salmones. Porque aquí vino mucha maldad y vino toda de la son, que aquí en el Pas estábamos a la cola del mundo en esas cosas. Y a los 3 años estaba en el coto de Puente Viejo, 3 kilómetros más abajo. Y aquella no la pesqué, la engrampiné, y tenía 4 kilos. Por ahí andan una foto de esas también. con el grampín. Con el Que grampín. el grampín era como era el... Pues lo que lleva las cucharillas de... Eso es, eso es. ¿Y Porque primero anzuelos no había, ¿eh? Ah, que no había No, anzuelos. los primeros años no había anzuelos. Ya digo, y el carrete es el que trajo Godofredo, esos 12 garros. ¿Y si los no había primeros, anzuelo, con qué pescabais, Nino? Pues se pescaba, pues primero ¿Con alfiler o con qué? con alfiler primero. Con alfileres empecé yo a pescar, con alfileres. ¿Ah, Y sí? no había nylon. Después ya empezó a haber nylon, unas tanzas de 30 centímetros y empatabas y con eso hacías el aparejo, Claro. que era de 3 metros. Por lo demás era un cuerda de bala que se llamaba. Ah, o sea que empezaste a pescar con cuerna de bala. Con cuerda de bala, sí. Y seguramente con cañas de estas de bambú que que Cañas de nacían bambú, por ahí. no había otras, no había otras. Y luego después, pues ya, después de eso, pues ya empezó a haber esas tanzas de nylon y se empalmabas 3 o 4 y a continuación, pues era la cuerda de bala. ¿Qué recuerdos te vienen a ti, Nino, pues de aquellos tiempos, de las calamidades, bueno, pues que muchas veces dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo creo que no. Se Calamidades pasó. de hambre y de... Claro. Ya le he dicho antes que en mi casa no se pasó hambre porque se mataban 2 cerdos al año, estaba el molino, no faltaba la torta de leche que llamaban, Claro. la que no tenía ningún vecino, porque había cantidad de gente. Yo vi pasar hambre y llevarles, ya le digo, 1 kilo de harina escondidas que no te cogieran, para que tendrían para hacer unas pulientas. Se me ha quedado una cosa. Lo que hizo tu difunto padre fue, pues, aquella gente que lo pasaba tan mal al molino a comer harina en crudo, nada más Sí, caliente. sí. Y tu padre, para no verlo, si no nadie diría nada, se marchaba para que coman lo que quieran. Que lo coman a gusto. Que iba mucha gente ni Y a comer allí. aquellos señores, antiguamente creo que envolvían los cigarros con billetes de 1000 pesetas. Fíjate. Porque, por ejemplo, en Castañeda, ya digo, los de la Rínaga, los Gándaras y otros 4 o 6 más que había ricos, cuando aquello, como no sembraban nada ni nada, pues no pasaban más que hambre. Claro. Y terminaron con lo que tenía. No pasaron más que hambre. Bueno, también sé que has pescado con verdaderos personajes del mundo político, del mundo del arte, etcétera, etcétera. Tienes una gran relación con Álvarez Cascos, con el que pescaste muchísimos, con don Manuel Fraga, que también me decías que fue un pescador noble y leal donde los haya, ¿no? Con los hermanos Chillida de San Sebastián. También. Sí. Con nieto del general Berenguer de Madrid, con los condes de San Diego, de aquí de Cabezón. Cuando venía Franco a pescar aquí, ¿nunca pescaste con él, Nino? No. Lo que he dormido en su cama, sí, 2 veces. ¿Y por qué no coincidió que pescarías con él o es que no Pues te gustaba ir a coincidió, pescar con porque él? estaba ese que me nombraba antes, este Nino, y me dijo, vamos a ver, Nino, que va a venir el caudillo ahora que está pescando en 2 ríos. Y le dije que no, porque alrededor mío tenía como 20 guardias civiles por lo menos, en la huerta, en mi casa. Sí. Porque no se daban a ver, pero estaban conmigo allí en la huerta y no fui. Y después me decían los guardias, dicen, ¿por qué no te has ido, chaval? ¿Por qué no te has ido? Digo, porque me da así un poco de... Pero en el Cares sí, en el Cares... además hay una cosa también que se ha explotado mucho, y la cosa es que venía Franco y Franco le pescaban los salmones y Franco venía a pescar y pescaba un salmón o 2 y no pescaba más.
y Franco vino al Sella, y hay un pozo que le llaman el río Sella, ves, me acuerdo ahora del pozo, Cañeras, y hay un pozo detrás de la presa de la Escala que se llama La Olla, y vino Franco a pescar y vio que se salían los salmones de la olla y dijo: aquí no pesco yo he venido a pescar a un río, no a una bañera. Y en el Asón pasó lo mismo, vino a pescar al Batuerto, eso me lo contó a mí don Eduardo Mazarrasa, el conde de Mazarrasa. Dice que vino a pescar y estaba en el río que no cogía de salmones, y se marchó también sin pescar. ¿Pero por qué estaba? ¿Por qué? Porque los Porque habían echado allí. cerraban la Escala y los salmones que subían, entonces subían por docenas y claro, en pocos días se amontonaba ahí un montón de salmones. Y entonces, pues al día siguiente, que son las cosas que ha hecho mal la consejería desde que yo tengo uso de razón y mucho antes. Si Franco vino a pescar a Batuerto, no pescó por la cantidad de salmones que vio, igual que en Cañeras en el Sella. Al día siguiente la consejería tenía que haber abierto otra vez, claro, haber abierto la comporta y que los salmones se habrían marchado y se habrían repartido por el río. No, pero al día siguiente lo pescó entonces el gobernador de Cantabria, Roldán Losada, que fue el que entró de gobernador después de la guerra. Sí. Porque primero antes de la guerra el gobernador se apellidaba Reguera Sevilla, le conocí también, de niño yo, con 4 años. Y entonces, claro, al día siguiente lo pescaron los críos, los hijos del Roldán Losada, porque él le faltaba un brazo. Sabes que pues murió en un accidente ahí por la parte de Ampuero, por ahí. Y entonces, claro, los chavales, pues, tirada de salmón, sacaron 29 y muchos más que les partieron. ¿Qué tenía que haber hecho la consejería? Pues no ha pescado Franco hoy, mañana se abren las comportas, se abre la presa y que suban los salmones y se repartan por el río para todos, no cometer esos abusos. O sea que no era Franco el que cometía los abusos. Los abusos los cometía la consejería por actuar de esa manera. Sí, el caciquismo que había entonces. El caciquismo. O sea que no es verdad entonces eso que siempre que se decía, cuando es que te las ponen como a Franco, decían que cuando iba a pescar, que le pescaban el salmón y todo eso. Eso dices tú que no, ¿verdad, Nino? No, de eso nada. Además, pescaba un salmón o pescaba 2 salmones y se acabó. Como otros señores que venían, don Eduardo Conde de Mazarrasa venía conmigo al río y pescaba un salmón y vamos a comer. Y si estaba 1 hora en el río y no le pescaba, vamos a comer, venidnos. O sea, que conociste verdaderos personajes también. Has conocido, como bien hemos dicho antes. Bueno, pues he pescado con los hermanos Chillida, he pescado con don Eduardo Conde de Mazarrasa, he pescado pues con los condes de San Diego. Con Fraga. Con Fraga. Ya más para acá, ¿no? Sí. ¿Cómo era Fraga como pescador? Bueno, era divertido. Se conformaba con poco. Es la impresión que daba ser un hombre serio, un hombre... No. A mí cuando vino a Puente Viesgo, que pues hace 30 años hace ahora, que estuve yo con él por ahí unos días, y vino a pescar a Puente Viesgo y el día antes fuimos a recibirle cuando estaba presidente de Cantabria, era Ballines. Ah, sí. Que hace 30 años. Y todos a recibirle allí, y al día siguiente a las 6 de la mañana estaba en mi casa en Carandía. ¿Con quién iba? Me supongo bueno, él ya sabía, el chofer ya sabía dónde vivía yo. ¿Llevaba escolta también o no? No. Fraga no. ¿Con el chofer nada más? El chofer nada más. Lo único que yo estaba en la cama a las 5 de la mañana en Carandía y empezó a ladrar el perro que tenía yo, y digo, pues si este hombre, ¿cómo va a estar aquí si es de noche? Pero era la Guardia Civil, la que estaba esperándole allí. Pero llegó a mi casa a las 5 y poco, era de noche, y si no se veía para nebrar las cañas el hilo. ¿Y por qué madrugaba así tanto? Porque decía él que estaba acostumbrado a ir al río y venía desde Galicia. A las 11 de la noche llegó a Puente Viesgo y venía desde Galicia. Ya. Oye, ahora, como persona, bueno, lo primero que dijo en Puente Viesgo, dice, bueno, le preguntó a todos, dice, ¿cómo van las cosas? A todos los del partido que le estaban esperando. Dice, bien, dice, pues eso es lo que hace falta. Dice, ahora yo ya me voy a ir a descansar. Y dijo José Luis, el de la terraza, dice, no, dice, primero vamos a cenar. Dice, yo no ceno, que vengo muy cansado.
yo me voy a dormir. Dice, yo con que tengo que hablar es con ese señor, que era por mí. Y a qué hora íbamos a pescar al día siguiente y a dónde había que ir. Y digo, bueno, pues a las 7 de la mañana, pero a las 5 de la mañana estaba en mi casa y con el foco de la luz me va a meter el hilo por las anillas para poder poner los aparejos. El problema vino después, porque claro, salimos al río, como ya sabía toda la gente de los pueblos que venía él. Lleno de gente aquello. Bueno, pues se llenó de gente, el puente de Grandía, el antiguo, se llenó de gente, nosotros estábamos abajo en la presa y ya, como yo sabía ya yo sé enseguida lo que le gusta a la gente que te estén molestando en el río. Y entonces me dice, Benigno, dice, ¿cómo nos libraremos de esto? Digo, pues mire, usted sígame a mí. Fui con dirección donde estaba toda la gente esperando al otro lado del río y sin llegar allá le digo, usted sígame a mí. Me di la vuelta y me fui a salir al río por el otro lado. Que el personal no se volvió, pero el periodista sí se volvió. A ver, don Manuel, dice que vamos a hacerle una entrevista. Dice, de entrevistas nada. Hombre, por lo menos una foto. Dice, bueno, pues una foto sí. Pero nosotros, lo que diga este señor. Digo, no, nosotros no podemos perder el tiempo. Y después, estando comiendo en la terraza... ¿Comías junto con él? Sí, hombre, sí. Es que el que no me haya llevado a mí al lado de él no ha ido con él nunca, ¿eh? Muy bien, como debe ser. Yo al río, con todas esas gentes, he sido siempre yo el dominante. Claro, el que decía, porque era el que sabía, verdaderamente. El que no iría, pensaría eso, pues que no me buscara, claro. Porque no me llevaba. Una cosa... Yo he ido al río siempre con eso. Bueno, todo el mundo sabe, las personas... Una cosa, me supongo que si estabas un día, 2 o 3, los días que necesitaríais pescando, me supongo que tú perderías de trabajar, lógicamente. Entonces te dedicabas más bien al río. Al río. Al río y al ganado y eso. ¿Te pagaban a ti algo por acompañar a esta gente? No lo admití nunca. ¿No? No. ¿No te dio una propina o algo? No, porque, hombre, ha habido cosas muy buenas. Bien. Pero de eso nada. No, porque en el momento que digas, usted me debe a mí, deme usted 5 duros, en el momento que coges 5 duros una vez ya no eres tú el amo, ya eres el criado. Exacto. Porque ya eres como pagado por un... Estamos diciendo que Fraga, don Manuel Fraga, personaje atípico en la historia de España, lógicamente, ¿no? Fue un hombre que se portó bien contigo, fue un señor en el río. Claro, en el momento que llega un señor, vengo a sus órdenes 3 días al paz. Lo que usted diga, tengo que hacer. Ya venía él advertido. Claro. Ya venía advertido. No vayas allí en plan de chulesco, que este hombre no es así. No. ¿Cómo era Álvarez Casco? Que Álvarez Casco era un hombre también un poquitín... Bueno, ese le conocí yo pues, de chaval. De hace poco, además, de chaval, sí, cuando venía, ya tenía 4 hijos, ¿sí? Tenía 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, pero era un chaval. Y ese le conocí yo en el Pas, pues tontamente. Tenía yo un hermano allí en el Coto de la Barca, que se llama, que estaba ya mi hermano con una enfermedad ya de muerte. ¿Coto de la Barca en Zurita? Sí, en Zurita, sí. Y me dijo, dice, era un chaval, él y la primera mujer. Y ya me lo había dicho mi hermano, dice, esos 2 chavales pescan fenomenalmente, porque tiene unas manos buenas para pescar, como las podamos tener los demás. Pero no hay quien le iguale a estirarse en el río 8, 10 o 12 horas sin parar. ¿Ah, sí? Todavía esta semana estaba ahí un día en el Pas y digo, hombre, pero tú no has perdido la costumbre de... ¿Ha venido a visitarte y todo esta semana que estamos? Sí, esta semana pasada, sí. Es que hemos estado 29 años juntos, ¿eh? ¿Y como persona cómo era Álvarez Casco? Hombre, mucho más temperamento que don Manuel Fraga, sí, por supuesto. Y la juerga le iba bien, también le gustaba, ¿eh? Hombre, lo femenino. Pues, no, deja eso que con la iglesia hemos topado. Deja eso. Eso yo de todos he sabido, ¿no? Una buena costumbre también. Muy buena, ¿verdad? Todo lo que sea pescar. Pero más valdrá una zona que otra, ¿no? Mientras le den por lo femenino, pues va bien, lo peor sería, ya sabes, ¿no? Pero dices tú, con un tesón, hasta 12 horas se tiraba y no había incansable el hombre. Sin parar.
Y cuando empezó a venir, tenían dos niñas, dos hijas que tenían, los hijos eran mayores, Fernando y Álvaro, y después tenía dos hijas más pequeñas, y con 10 años las hacía coger la caña de 10 metros en la mano, ¿eh? Ah, sí. Ah, claro. ¿Es tan campechano cuando viene a visitarte eso como parece ser, Nino? Bueno, a varios casos en mi casa ha comido, ha cenado y muchas veces. No me digas que os habéis ido hasta de juerga por ahí. No, tanto como eso no. Bueno, pero algo hay. O sea que, Nino, pues la verdad es que es un placer hablar contigo. Estaríamos aquí hablando horas y horas, ¿no? Además hemos estado viendo unas fotografías ahí tuyas y con estos personajes pescando. Pero ¿hay alguna cosa más que quieras contar? Cuéntame lo que quieras. Ah, te iba a preguntar una cosa. A ver. Cuando empezaste a pescar, pues ya no había entonces esos trajes que hay de pesca que se meten hasta el cuello, sí, y tal. Yo sé que empezabas a pescar con unas catiuscas y las hacías un remedio. Las vendía un señor que tenía zapatería aquí, nada, un muchinchi, aquí en Torrelavega. Te vendía catiuscas. Y las empalmabas con neumáticos con unos camiones de cuando la guerra. Es que no había coches entonces, había un taxi en cada pueblo para ver. Entonces, los camiones que habían quedado cuando la guerra, los italianos, que eran los Studebaker que llamaban, vaya, pero los rusos tenían unas cámaras que ponías un empalme de las ruedas de los camiones rusos y había que amarrar con una cuerda fuerte en la cintura, porque el peso te se bajaba abajo. Sin embargo, las otras eran más finas. Más finas y entonces ya eran más ligeras. ¿De esas botas hiciste muchas, Nino? No, después las primeras botas que vinieron fue Astillero. Astillero. Yo creo que debía ser a casa de los padres del que ha sido presidente de aquí del PP de Cantabria, de Diego. Ah, era el padre de... Sí, yo creo que es el padre de ese. Se llamaban La Gaviota. Fueron las primeras que vinieron. La Gaviota, botas de goma La Gaviota, yo creo que las hay todavía por ahí, ¿eh? Sí, las habrá, sí. Pero fueron las primeras que vinieron, ¿eh? Oye, yo traigo a este programa a algunos pescadores, también pescadores jóvenes, bueno, jóvenes, de 50 y tantos años o tal, y hay algunos que cuando ven algún reportaje de estos pescadores que los ves en medio del río, que parecen submarinistas metidos sí, hasta el cuello, se tiran al aire. Dicen que eso no es pescar, que eso lo que hace es espantar las truchas. Bueno, también, de estas técnicas... Sí, te da mucha rabia ir por el río, que tú que vas pescando por la orilla, sin que te vean las truchas, no te arrimas ni al agua, y se mete un tío de esos con esos pantalones río volante y vete para casa. No por las que pesca, sino por las que espanta. Claro. O sea que no todo el progreso ha sido bueno para el río, ¿verdad? Ellos van con la mosca seca esa que andan prohibiendo cebos. El cebo vivo, efectivamente. Sí, bueno, pues la mosca esa es mucho más dañina que el cebo vivo triplicado. Y aparte de eso, lo que te espantan por el río. Claro. Porque si diríamos, bueno, te espantan las truchas, pues en beneficio del río quedan. Pero es que con esas moscas pescan lo que haya que pescar. Tú si ahora vendría un chaval joven por ahí a pedirte, pues bueno, pues consejo, pues supongo que te lo habrán pedido muchas veces, ¿no? Dice, oye, Nino, ¿qué tengo que hacer yo para pescar? ¿Qué le dirías? Igual le dirías, mira, no te molestes ni vayas al río. O le aconsejarías algo. No, hoy le aconsejaría que si no ha aprendido a pescar, que ya que no aprenda. Ya que no aprenda, porque es que, claro, si el río es lo que pasa, el río, pues si no hay pesca, ¿quién se va a aficionar? Claro. Te va a cazar una docena de veces y no encuentra una liebre por el camino, ¿qué va pues no vuelvo más. No vuelve más. Claro. Pues en el río va a pasar igual. Y ahora con las normas estas, de estas cosas que si cebo aquí, cebo en el otro lado no, moscas sin muerte, todo son pijadas. Eso lo dice, fíjate, y no son pescadores de muchos años. Hay pescadores que han pescado desde toda la vida, que tienen ahora 60 años así, dicen que esto de pesca sin muerte, tramos sin pesca, tramos pues dice, si es que no sabemos con las normas que hay cómo están los ríos. Pues hoy yo he mirado las normas un día un poco por encima y para poder ir tranquilamente al río tendría que buscar a alguien que llevara la contabilidad de dónde se puede pescar y dónde no. Tendrías que tener un secretario. No, hoy la pesca por el río es igual que la carretera de los coches. Donde menos te esperas, te coge la Guardia Civil. Y el río pasa igual, donde menos te esperas, te metes en una zona que no se puede pescar
con muerte, que no se puede pescar a gusana, que a saltapravos, que a saltamontes, que a grillo, y entonces terminas por caer en las garras, como pasa a los conductores con tráfico. Claro. ¿Alguna cosa más que quieras contar, Nino? Pues nada, que queríamos contar, tendríamos que estar un mes. No, pues sí, que todavía nos queda un ratuco. Cuéntanos alguna otra cosa, bueno, que estarías deseando, o saludar a alguien que nos estará viendo en el programa seguramente. Dices que Pues todos los compañeros tuyos... Desgraciadamente, vamos, aquí de Torrelavega, pues han muerto ya todos. El doctor Torre queda, dices, ¿no? Cholo. Y Torres el oculista. Piro, que le llamo yo. Sí. Si lo ve, le voy a decir aquí a través de esto que es el único que queda de aquella época, que a ver cuándo va a hacer una visita, que no le voy a pedir que me cure los ojos de balde. También era Torre buen pescador. Ese se ha hecho más bien pescador con pana ya, pero ya en el extranjero. Porque ¿Ah, sí? Aquí lo que aprendió conmigo, que no fue mucho, pero después ha estado con el pana también, que también el pana me han dicho que ha muerto también, el pana hijo. Sí. Ya no queda más que Torres, de 30 y tantos amigos que tenía yo en Torrelavega. Claro, hay que decir también que tú te pasaste media vida aquí trabajando en Torrelavega. No estuve mucho. ¿No estuviste mucho? No, lo que pasa es que he pasado una vida entera pues en el río, entera. O sea, que tu vida era el río. Mi vida era el río. Del río comías. Bueno, era una ayuda. Era una ayuda, y una buena ayuda. Una buena ayuda. Hubo un personaje una vez aquí hablando, ya también muy mayor, que era, yo creo que de la zona de Penagos, por ahí, el Trucha le llamaban, no me recuerdo cómo, Urbano el Trucha, que trabajaba en la Penilla. Sí. Y él decía, me recuerda mucho a ti, porque él dice, en los años del hambre, en los años de la posguerra, dice, yo ganaba mucho más con las truchas y salmones que pescaba en el Pisueña que lo que ganaba en la fábrica. Dice, y es que había que hacerlo. Es que entonces, el problema que había entonces es que no había más truchas que las del río. Claro. Y pescabas 10 o 15 kilos de truchas que pescábamos nosotros, los tres hermanos salíamos y veníamos a casa con 20 kilos de truchas y te las cogían en cualquier bar, porque la gente de la capital se iba a comer truchas a los pueblos. Claro. Ahora cuando ves esto... Y ahora como con las truchas de piscifactoría, pues lo otro ya no tiene aceptación. Exacto. Y cuando ves cómo están los ríos ahora, no te cae el alma al cielo ni no. Pues se me ha caído muchas veces. Sí. Le voy a contar un caso que me pasó no hace mucho. Fui a pescar al Nansa con 2 sobrinos y no había salmones y me salí a, que no voy a decir el restaurante, a un restaurante, y tomamos un blanco y en la mesa en el comedor había 2 señores comiendo. Esto hace pocos años, ¿eh? Había 2 señores comiendo y pecezucos de 10 centímetros, y los que estaban conmigo, que eran sobrinos míos además, digo, esos son truchas. ¿Cómo va a ser truchas? ¿Serán bocartes? Digo, son truchas, ¿no ves que se comen la cabeza lo primero? Fue la respuesta de los sobrinos, lo que yo les dije a ellos. Sí. Y ya al cabo de media hora o así, cuando ya pidieron otra ración de truchas, las raciones eran de 19 truchas cada ración. O sea, se comieron 38 truchas ¿Entre los dos? Entre los dos. Terminaron con una mona de coñac. Y entonces yo me quedé mirando y me dice de los dos, uno de ellos, dice, ¿nos conocemos de algo? Digo, sí, de hace muchos años. Digo, tú eres de la SON. Y tú no eres ni del Molinero. Sí. Dice, ya he visto que te estás fijando lo que comemos. Digo, bueno, ¿cómo es posible que en un restaurante como este os hayan puesto aquí 38 truchas para 2 personas? Tenían un bocado, eran como bocartes. Dice, pues no hay problema. Dice, aquí estas truchas las vienen a comer aquí los de la consejería. Digo, entonces no me extraña que el restaurante tenga la confianza de poneros 38 truchas de 10 centímetros para 2 personas. Cuando está prohibido totalmente. Cuando está prohibido pescarlas. Y me dijeron todavía más que eso, que tampoco lo vamos a hablar aquí. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? No, entre ellos Revilla.
Bueno, pues ahí queda, ahí queda. Y claro, Con eso de que las truchas pequeñas siempre han sido las mejores. sí, hombre, claro, que han sido siempre los mejores, pero vamos a... las mejores... para hombre, todos, hubo épocas que se pescaban en alta montaña de 13 centímetros. Ya. Pues ya pasó de 16 a 18 y ahora a las que no hay. Pero claro, si está prohibido pescar unas truchas de esa medida, pues lo que tú dices, ¿cómo es posible que ese restaurante estaría con... Cualquiera que me oiga a mí decir ahora que se comieron dos señores 38 truchas de dos raciones, pues dice, ese tío está contando una mentira. Pero claro, la responsabilidad es más bien para los ríos, porque ahora en Cabo Horniga se quejan que no hay truchas. No me extraña, porque los responsables de que no haya truchas son todos los restaurantes de Cabo Horniga. Ah, sí. Hombre, claro, porque las han puesto toda la vida esas truchas. A la gente que iba de Santander a comer truchas cuando no las había nada más que en los pueblos. Pues muy bien, Nino, pues que hemos acabado nuestro tiempo. Muy bien. La verdad es que ha sido, dame esa mano, porque ha sido un placer que hayas estado aquí. Seguramente que volveremos a hablar otro día, alguna otra cosa que haya que contar. A ver si pesco un salmón, también me quedan unos cotos, a ver si pesco un salmón este año todavía. Pues a ver, seguro que sí. Si le hay, sí. No, hay si muy pocos. Si no te Y muy pocos cotos y malos. Una cosa ya para acabar, Nino. Ahora cuando se ha pescado el cupo de salmones, cuando ya se ha cerrado el salmón... No sé si terminará hoy, si pescan uno... Cuando se bajan los ríos, ¿se siguen pescando esos salmones que quedan por ahí de alguna manera? Se limpian muchos. Hoy ya menos, ¿eh? Hoy ya menos porque ya no hay furtivistas. Ya se acabaron aquellos hombres. Pero alguno va a hacerlo. Unos por viejos y otros porque han desaparecido. Pero dices tú que alguno sale todavía, ¿no? Alguno saldrá. Bien, Nino, el molinero. Actualmente vives en Puente Viesgo, que he estado visitándote ahí en tu casa. Hace 10 años que vivo en Puente Viesgo. Bien, pues que ha sido un placer estar aquí contigo, darte las gracias. Aquí tienes Vegavisión, el programa la Vegavisión de todos los cántabros, para lo que quieras y para venir cuando quieras. Y si no puedes venir un día, voy yo a visitarte allí. Eso, como he estado 2 días allí hablando contigo. Hay que dar las gracias también a Domingo Gómez, de Zurita, que es el que te ha traído aquí, que le tenemos ahí detrás, sí. Que gracias a él fue el que es un gran seguidor de este programa. Bueno, yo hablo mucho con él, como tiene allí su negocio, pues hablamos de todo lo que ha sido la vida. El padre de él... Otro gran pescador, el difunto Abel Gómez. El difunto Abel era un bastante buen pescador. Bien, pues nada más. Estuvo metido bastante entre los molineros. También, ¿verdad? Sí. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le da. Amigas y amigos del Último Coto, como les decía antes, dentro del mundo de la caza y de la pesca, pues no todo son malas noticias, ni malos rollos, ni malos líos, ¿no? Siempre hay personajes pues, que tienen tanto y tanto que enseñar, en este caso la pesca de trucha y de salmón, pues bueno, como Nino. Nino yo creo que es un ejemplo a seguir, como él dice, seguramente que ha sido más furtivo que todas las estrellas que nos alumbran, ¿no? Eran aquellos años donde no había más, y entonces pues había que buscarse la vida de ayudar en casa, porque efectivamente eran años muy difíciles lo que pasó en este país y lo que ha pasado en tantos, ¿no? Ojalá eso no lo volvamos a ver. Y pescadores como Nino, y cazadores también, pues como hay tantos y tantos por ahí, que no son muy conocidos, porque bueno, nunca les ha gustado pues salir ahí a la palestra. En este caso Nino nos ha dicho que bueno, ha tenido conocimientos con grandes personajes de la política, de la historia y de muchos estamentos, aquella gente que se decía gente de dinero. Nino, hombre y figura donde los haya, y además, como él dice, nunca acepté nada de nadie ni propinas, porque entonces ya no sería yo, ya tendría que estar a lo que me dijeran, y en esto tenía que ser lo que diría él. Espero que hayan disfrutado y, como les digo siempre, cuidado por ahí fuera y hasta la próxima, amigo. Adiós.